anuncio, sí, así aprovechamos el tiempo. A fines de organizar y administrar la exposición, primero vamos a hacer una exposición, vamos a transmitir, informar la exposición que venimos trabajando y construyendo, después de lo cual vamos a dar un tiempo a preguntas y después un tiempo a comentarios. ¿Sí? Y les pedimos que, bueno, que tratemos de que todos podamos participar, porque la idea es que todos puedan recibir la información y sacarse las dudas que tengan. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Ahora me voy a presentar. ¿El tuyo? ¿Cómo? ¿El tuyo? Sí, sí. ¿Cómo es? Al mío, perdón. Sí, por favor, Beatriz Fruto. Beatriz Fruto. Bueno, estamos aquí presentes, miembros de la comisión directiva de la primera circunscripción y también las 3 miembros del Consejo Directivo Provincial. Yo soy Florencia Pasiti, soy la vicepresidenta. A mi derecha está Mónica Niel, que es la presidenta del colegio, Lucila Aguirre Mauri, que es la secretaria general, Anabela Melano, que es secretaria científica, y Luz Lestra, que es secretaría gremial. Prensa. Está bien, y Daniela Viagini, que está también. Bueno, primero queríamos empezar con algo que tal vez para algunos está muy claro, pero tal vez para otros no, que es la composición de la estructura orgánica del colegio, ¿sí? Nosotros somos un solo colegio provincial, ¿sí? Colegio de psicólogos de la provincia de Santa Fe, que a fines del funcionamiento del colegio se divide en 2 circunscripciones. La primera circunscripción con sus delegaciones y la segunda circunscripción con sus delegaciones. ¿Sí? La primera centro-norte, la segunda centro-sur. La autoridad máxima del colegio es el Consejo Directivo Provincial. El Consejo Directivo Provincial, por estatuto, está constituido por 5 miembros, ¿sí? Y anualmente se va rotando la presidencia. ¿Sí? En este momento la presidencia del Consejo la tiene Mónica Niel, se constituye por 3 integrantes de una circunscripción y 2 de la otra. Al año siguiente se rota. En este momento está conformado por Mónica Niel a la presidencia, la vicepresidencia está Nilde Capiazos, secretaria general Lucila Aguirre, y vocales está Sandra Bonfanti y Florencia Pasiti, que soy yo. Nos parecía importante transmitir esto porque a partir de ahí es que podemos también entender cómo venimos en todo este camino y cómo llegamos al plebiscito, ¿sí? Por estatuto, cuando una de las 2 circunscripciones presenta un proyecto, tiene que someterlo primero a la asamblea de su circunscripción, luego de lo cual se somete a la asamblea de la otra circunscripción, y en el caso de haber modificaciones o desacuerdo, el consejo directivo llama a plebiscito, ¿sí? Estamos en esa instancia en donde, por llamado del consejo directivo provincial, llegamos al plebiscito en donde tenemos que decidir todos los matriculados de la provincia, que confirmamos el único colegio que somos, Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe, a elecciones. Se somete el proyecto a elección y la elección es por el sí a la caja propia o el no a la caja propia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar un poco con este recorrido y la propuesta de nuestro proyecto y los puntos más fundamentales y fuertes que tenemos en el proyecto. Sí, haciendo historia, me lo dejaron a mí porque soy la más histórica, por no decir la más vieja, y porque, bueno, en realidad he participado de todos esos pasos. A fines del 2011 quisimos empezar en el 2011, que fue donde el gobierno provincial se hizo eco de las dificultades y de los problemas que había respecto a la ley 12818, creando una comisión de revisión integral de la ley 12818, el decreto 2065, que funcionó durante todo el año 2012. Cuando creó esa comisión, en realidad se fueron, como bien lo decía en su momento un informe que había presentado el doctor Armas en la multisectorial, decía que se habían generado 2 bloques
un bloque oficialista, que estaba el directorio de la Caja y los colegios que lo acompañaba, y un bloque opositor que estaba compuesto por la multisectorial, y también en Santa Fe estaba la Asociación de Jubilados de la Zona Norte, estaba nuestro colegio, psicopedagogos, me parece que nutricionistas acompañaban, y los otros más o menos dudando. Mientras estuvo esa comisión, nosotros ahí presentamos algo que habíamos presentado ya con el auspicio del doctor Esteban Mantras, que es de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Habíamos hecho ya en junio del 2008 una presentación y la volvimos a reiterar cuando funcionaba esa comisión, tomando como antecedente el juicio ganado por Mónica Blando, digamos, para que se dividiera la chequera, no se mandara por obra social y por previsión por separado, para que no pasara lo que pasa, digamos, que es que si alguien se atrasa, por ejemplo, en pagar la jubilación, no tiene derecho a la obra social, y a la obra social se la cobran igual, aunque no haya tenido derecho usado. Esa es la presentación que habíamos hecho en 2011, que la reiteramos ahí, lo que dio lugar después, porque ahí reconocieron que la verdad que era ilegal que se cobrara un servicio que no se podía usar, con lo cual posteriormente también ellos mismos modificaron, de un modo a nuestro entender bastante pobre, la posibilidad de que fuera la obra social optativa. Terminó la comisión de revisión integral, nosotros intentamos unir a ese sector opositor, acá está Mónica Blando que puede dar fe, digamos que organizamos en Santa Fe una reunión con toda la gente la multisectorial, la gente que en Santa Fe estaba en oposición a las 12.818, y la gente que estaban como asesores de un proyecto de ley de Silvina Frana. Había en ese momento dos proyectos de ley diferentes a las 12.818, uno era de Silvina Frana, el otro del doctor Antille. No se logró, nosotros proponíamos nuclearnos alrededor de alguno de esos dos proyectos que eran muy similares y después discutir la letra chica una vez resuelto. No lo logramos, los dos perdieron el lado parlamentario, ninguno de los dos tenía cálculo actuarial, les aviso. Por otro lado, de última también el doctor Armas presentó su propio proyecto que tampoco tenía cálculo actuarial. Y finalmente terminó las reuniones de esa comisión de revisión integral, donde incluso algunos legisladores que fueron dijeron que la ley era muy nueva, era del 2007, efectivamente era bastante, en ese momento tenía menos de 5 años, que la ley era muy nueva, que no tenía sentido proponer la posibilidad de hacer otra ley, y la fuéramos modificando de a poco, ante lo cual, bueno, nosotros consideramos que en realidad al término de la Comisión de Revisión Integral, quienes salieron ganadores de esa negociación, fue el directorio de la Caja del Arte de Curar, que efectivamente ha ido después proponiendo algunas reformas bastante cosméticas. Al término de ese año fue que nosotros decidimos, también porque habíamos ido a una reunión de la Caja donde, ante nuestra reiteración de que había psicólogos que no podían pagar, los odontólogos de Rafaela, los tenemos así preciso quiénes fueron, nos dijeron que la Caja era como un kiosco, al que no le diera plata que lo cierre. La profesión era como, las profesiones, digamos, eran como un kiosco, que a la gente que no le diera el suficiente dinero, que bueno, que no ejerciera la profesión, que en realidad es la opción actual. La opción actual es que si uno no puede pagar la Caja del Arte de Curar, la única opción que tiene es no trabajar en la profesión o trabajar en negro. Esto lo saben, ¿no es cierto? Bueno.
Nosotros ante eso reiteramos que había mucha gente que no podía pagar, y nos dijeron también en ese momento el que era contador de la caja, y bueno, de última, al que no le gusta se puede ir. Ante lo cual nosotros le dijimos, ¿cómo nos podemos ir? Porque la verdad que desde junio del 86, que masivamente todos los psicólogos de la provincia de Santa Fe nos afiliamos a la Caja del Arte de Curar compulsivamente. Es decir, no fue una opción, no teníamos la opción de afiliarnos o no afiliarnos. O sea que hace 31 años que estamos compulsivamente afiliados a la Caja del Arte de Curar. Cuando dijeron eso le preguntamos, ¿nos podemos ir? ¿Cómo podemos hacer para irnos? Y ahí nos explicaron que en realidad, si nosotros presentábamos un proyecto de ley para hacer una caja propia, si se aprobaba ese proyecto de ley, nos íbamos automáticamente de la Caja del Arte de Curar. Ante esto empezamos a averiguar, le pedimos asesoramiento al doctor Esteban Mántaras, de la Caja de Jubilaciones de la provincia, quién nos podía asesorar a su criterio. Le preguntamos quién era a su criterio el mejor previsionalista a quien podíamos recurrir para que nos asesorara si nos podíamos ir de la Caja del Arte de Curar, si era factible. Nos recomendaron al doctor Mario Paganini, que es asesor de la Caja de Jubilaciones de la provincia, además de que era también asesor latinoamericano. En el 2003 entonces propusimos al Consejo Provincial que estudiáramos la factibilidad, que recurriéramos a este abogado a preguntarle qué opinaba él respecto a la posibilidad de hacer una caja propia. Esto se aprobó en el Consejo Provincial y cuando el doctor Paganini nos pidió algunos datos, qué sé yo, cantidad de matriculados, cuántos eran mujeres, no me acuerdo cuáles más, en ese momento le pasamos los datos de ambas circunscripciones. En ese momento no había conflictos, hablamos al colegio de la segunda, nos pasó esos datos, recolectamos los datos de la primera y todo eso se lo pasamos al doctor Paganini, que a poco de andar nos dijo que él consideraba que rápidamente nos podía decir que era factible porque eran tan propicios en realidad los números. Él nos explicó que en los sistemas de reparto lo principal era la relación activos-pasivos, no me voy a dedicar mucho a esto porque después lo van a explicar, y que eran tan propicios los números, además por ser una población joven y una carrera en constante crecimiento, que él consideraba que sí, que era absolutamente factible. En ese momento, después abrimos las preguntas. Después abrimos a las preguntas. Después de la exposición abrimos a las preguntas y después a los comentarios. Sí. Bueno, en el 2014, en realidad en marzo, creo que del mismo 2014, la gente de la segunda circunscripción nos pide, a pesar que les aclaramos que en ese momento nosotros teníamos la presidencia y la mayoría del Consejo Provincial, por ende, nos pidieron detener ese proceso porque en la segunda circunscripción estaban en un tiempo muy anterior a pensar en hacer una caja propia y que entonces querían discutirlo, elaborarlo y demás. En el 2014 también se hace, si ustedes recordarán, en la segunda circunscripción se hace un plebiscito no vinculante donde se ponen a consideración dos opciones. Una era seguir en la Caja del Arte de Curar, la otra era seguir peleando en la Caja del Arte de Curar, pero explorar otras opciones previsionales.
gana largamente esta segunda opción, 260 votos a 60, más o menos, no recuerdo los números exactos, pero más o menos esa proporción. Y al poco tiempo también hacen una asamblea que pasa a cuarto intermedio, dándose entre 6 meses y 1 año para estudiar otras opciones previsionales. Al cabo de ese año, cuando termina ese año, hacen una asamblea. Cuando termina ese año nos dicen primero que en realidad no habían llegado a ninguna definición al respecto y que iban a seguir explorando todas las opciones previsionales. Nosotros ahí ya los habíamos esperado 1 año. Nosotros le dijimos que no los íbamos a seguir esperando, que nosotros habíamos continuado avanzando en el proyecto y que bueno, que en ese caso habría que ir a un plebiscito para definir, si no había acuerdo entre ambas circunscripciones, qué es lo que decidía el conjunto de psicólogos de la provincia. Nosotros en abril del 2015 hacemos una asamblea en Santa Fe, al mismo tiempo en la sede de Reconquista, donde casi 300 colegas aprueban por unanimidad el borrador del proyecto de ley, donde nosotros le aclaramos que no se iba a votar artículo por artículo porque un proyecto de ley debía tener una consistencia interna y tener un borrador factible de modificar algunos de esos puntos, y en esas condiciones la Asamblea lo aprueba por unanimidad. Aprueba también el pedir al Consejo Provincial que le pida a la segunda circunscripción que hiciera a su vez una asamblea para aprobar, rechazar o proponer modificaciones a ese proyecto. La segunda circunscripción, en ese momento, bueno, acá está Andrea, después podría decirlo, consideraban que era necesario para poder aprobar o pensar en la factibilidad de un plebiscito, hacer previamente un cálculo actuarial, cosa a la que nosotros accedimos. Pero, es más, cuando mandamos el proyecto, también les decíamos que previamente a definir esto, si querían, podíamos hacer un cálculo actuarial. Previamente a la asamblea, donde rechazan la segunda, donde rechazan nuestro proyecto por no tener cálculo actuarial, hacen una asamblea en la segunda circunscripción donde creo que Andrea informó que 34 a 31 los votos rechazan el pagar el cálculo actuarial. Los gastos del Consejo Provincial se pagan proporcionalmente a la cantidad de matriculados. Es decir, que a la segunda circunscripción le correspondía pagar por lo menos 2/3 partes o más del cálculo actuarial. Al rechazar pagar el cálculo actuarial, nos imposibilitan hacerlo. Cuando nosotros les pedimos hacer una reunión del Consejo Provincial para que se haga la asamblea en la segunda circunscripción, tal como corresponden los estatutos, bueno, el Consejo Provincial dejó de funcionar, nos hicieron un juicio que todos ustedes sabrán, ante lo cual el directorio de la primera circunscripción le pide al directorio de la segunda circunscripción que convoque a esa asamblea, cosa que hizo. No nos invitaron a venir, nosotros vinimos porque considerábamos que si se iba a aprobar, rechazar o proponer modificaciones a nuestro proyecto, debíamos estar presentes para contestar las preguntas, y sin hacer ninguna pregunta se rechaza por unanimidad, por unanimidad 46 votos a 4, es decir, 46 personas rechazan
el proyecto de ley de la primera circunscripción con el único argumento, sin discutirlo ni hacer preguntas al respecto, con el único argumento de que no tenía cálculo actuarial. Cálculo actuarial que no tenía, porque no lo permitió hacer la segunda circunscripción. Bueno, después, como saben, presenta un recurso de amparo, el cual rechaza demanda de amparo, con lo cual, después de la resolución judicial, el Consejo Provincial decide convocar a plebiscito provincial en la reunión de diciembre, del 10 de diciembre del 2016. Nosotros pedimos, ya que el juez había reafirmado, dándonos la razón en la cuestión de fondo, de que se trataba de un único colegio con dos circunscripciones a los fines administrativos, pero un único colegio provincial, pedimos que el Consejo Provincial, más que tenía que encargarse de la organización de un plebiscito, contara con la base de datos de los psicólogos de toda la provincia, como corresponde a un único colegio. Cosa que la segunda circunscripción se negó y demoró 4 meses en informar a los matriculados de la segunda circunscripción la resolución del Consejo Provincial de diciembre del 2016. Es decir, los matriculados de la primera circunscripción saben desde diciembre de la existencia del plebiscito y los matriculados de la segunda circunscripción lo saben desde mediados de abril de este año. Si hay alguna irregularidad grave, es esa. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, me interesaba poner un poco en relación, digamos, ¿no?, el contexto actual, profesional y previsional. Contextualizarlo desde cuando venimos trabajando el proyecto, porque también una particularidad del proyecto es que venimos desde el 2013 en adelante trabajándolo, revisándolo, pidiendo que se evalúen algunas cuestiones para ver si es posible, que se hagan ciertos cálculos, que se incluya la realidad de la mayoría, es decir, que todos los colegas podamos estar incluidos en un sistema que nos beneficie a todos, ¿no? Fundamentalmente la revisión continua del proyecto tenía que ver con esto, ¿no? Con poder hacer una norma que sea superadora de la que actualmente nos está regulando y que nos beneficie a todos. Un dato que es significativo y que no es menor es que en el 2013, de acuerdo a la memoria y balance de la Caja del Arte de Curar, cuyos datos son provinciales, porque al igual que el colegio, el arte de curar es uno solo, con 2 circunscripciones, los datos que nos ofrece la memoria y balance es que en el 2013 éramos la tercera profesión aportante, ¿sí? Después de los médicos y los odontólogos veníamos los psicólogos. Y en el balance del 2015 pasamos a ser la segunda profesión aportante, ¿no? Lo cual es un dato significativo y no es menor que, no solo que de las 14 profesiones que constituimos el arte de curar somos la segunda, sino que va en crecimiento, ¿no? Lo cual también hace a que el contexto sea propicio para poder pensar esto, ¿no? Esto que señalaba Mónica, que en el 86 se fue dando el ingreso porque no había, porque legalmente corresponde, ¿no?, que los colegas nos afiliemos a una caja de previsión. Lo digo, legalmente es así, digamos, la nación delega en las provincias la responsabilidad previsional de los profesionales y la provincia en los profesionales. Por eso, la única manera de irnos de la Caja del Arte de Curar es con una ley provincial, ¿sí? Entonces, en este momento, con esta diferencia tan significativa entre los activos y los pasivos, y que somos una profesión joven y en aumento, ahora no sé si ya abrió o está brevemente por abrir una 5ª facultad de psicología en el norte, en Reconquista, ¿no? Lo cual también indica que la profesión sigue creciendo,
De hecho, en la UBA el número de ingresos de psicología fue superior al número de abogados, ¿no? Me parece que son datos que nos permiten pensar en qué contexto oportuno estamos para dar este paso e independizarnos. Por eso decimos que lo importante es que cada uno pueda estar informado, porque estamos en un momento que es histórico, ¿no? Del mismo modo, claro, del mismo modo que hubo un momento histórico en donde logramos independizarnos de los médicos y tener nuestra propia ley, ahora estamos en un momento histórico de también poder independizarnos de los médicos y tener nuestra propia caja. De hecho, Córdoba está en el mismo proceso que nosotros, unos cuantos pasos más avanzados, porque ellos ya tienen su proyecto, ya lo votaron unánimemente, ya tienen el cálculo actuarial, ya recorrieron la legislatura y están en este proceso de ahora someterlo a votación de los poderes legislativos, de los diputados y senadores. No esperaron a tener cálculo actuarial para llevarlo a la legislatura. Sí, ese es un punto también importante, ¿sí? Porque una cosa es tomar la decisión política, ¿no? Para tomar la decisión política de empezar a andar en este camino que no es de un día para el otro. Ustedes ven que venimos desde el 2013 a la actualidad. Los datos que tenemos suministrados por la misma Caja del Arte de Curar y el contexto en los que estamos nos permiten tomar la decisión política para seguir avanzando. De ser necesario el cálculo actuarial, nunca nos negamos a hacerlo, siempre estuvimos dispuestos a hacerlo, con lo cual eso para nosotros no es un obstáculo. Después que se vote, después que lleguemos al plebiscito, automáticamente no vamos a tener la caja, ¿sí? Vamos a tener el sí al proyecto. Después hay que seguir andando, ¿no? Seguir militando en diputados y senadores para que el proyecto pueda llegar a ser ley. ¿No? Digo porque me parece que ahí hay ciertos tiempos que no se están contemplando, ¿no? Como que parece que la cosa va a ser inmediata, ojalá, ¿no? Que lleve el menos tiempo posible, pero hay que militarlo, ¿no? Entonces, sí, exactamente, sigue en construcción. Sí, ese es uno de los puntos importantes que ahora continúa, esto de poder pensar también en contexto. ¿Qué situaciones tenemos que nos benefician de acuerdo a nuestra profesión, que es inherente a nuestro momento histórico como profesionales, y qué cuestiones también aparecen contextualmente en detrimento de nuestro beneficio? Sí, un poco siguiendo lo que Florencia estaba comentando, bueno, estos son datos también extraídos de la Asamblea, de la memoria balance del 2015 del Arte de Curar, ¿no? Bueno, el 40,14% del total de afiliados activos y el 50,24% de pasivos de la Caja del Arte de Curar son médicos. El resto está repartido en 13 profesiones, o sea que los médicos son los que terminan decidiendo sobre todos nuestros intereses, ¿no? Estos son datos concretos, digamos, que extraímos del balance. Afiliados tienen los médicos 12.847 y aportan un 40,14% de porcentaje, y los psicólogos 4.294 afiliados y aportamos el 13,42%. Acá, bueno, lo mostramos, digamos, esquemáticamente en una torta gráfica, donde, bueno, somos somos los sextos en tener beneficios, porque bueno, tenemos 177 pasivos y el 3,85% de beneficios. Primero están los médicos, los odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, veterinarios y luego nosotros. Digo, aportamos bastante en proporción de los beneficios que estamos recibiendo por nuestros pasivos. Y ahí surge un punto fundamental que tiene que ver con poder pensar la relación activo-pasivo, porque esto es decisivo para que una caja pueda funcionar y sea factible. Con respecto a esto, en el artículo 29 contemplamos la remuneración de los directores.
será una proporción libre de gastos de la jubilación ordinaria. El presidente cobrará el 150%, el vicepresidente el 120% y los directores el 100%. Los suplentes van a recibir las remuneraciones cuando ejerzan las funciones. En este caso, el gasto administrativo y los honorarios están controlados por ley. Sería muy diferente a la situación como es actualmente en la Caja del Arte de Curar. Por otro lado, el presupuesto de la Caja será evaluado anualmente. Y esto nos va a permitir un importante superávit que va a estar destinado a capitalizar la Caja para el futuro. También con respecto a, volviendo un chiquitín, con respecto a este punto de la administración del gasto, como también lo que va a ganar el directorio, es importante que lo que señalaba Mónica, que el proyecto tiene una coherencia interna que hace posible que el sistema se sostenga, ¿no? Digamos, los honorarios de los directores estaría de acuerdo con la jubilación ordinaria. Lo que aportamos está de acuerdo también a la jubilación ordinaria. Digamos, se va sosteniendo, ¿sí? Para que no pase como pasa hoy, que aportamos un montón de dinero, las jubilaciones son bajas y los sueldos de los directivos y de la cantidad de empleados que tiene es altísima. Y no figuran en la memoria y balance. Exactamente, ¿no? Con lo cual, bueno, también uno se puede preguntar por qué eso queda oculto. Nosotros estamos planteando que quede en la letra de la ley cuánto va a ganar el directorio y cuánto se va a gastar. Eso no es menor. Bueno, con respecto a el modo de ingreso, que es fundamental también en esta coherencia interna para que el sistema funcione y para que nos podamos beneficiar todos, es el modo de ingreso. Hoy por hoy, el arte de curar se ingresa por categorías que van de acuerdo a la edad cronológica, ¿sí? Lo cual quiere decir que si vos te recibís a los 40 años, 35, como le pasó a mi hermana, empezó a trabajar sin un paciente en el consultorio, pagando la cuota que le correspondía de acuerdo a esa edad. Actualmente la cuota mensual de 2.600 pesos más la obra social y demás es cerca de 4.000 pesos, ¿sí? Lo que nosotros proponemos es que el ingreso sea progresivo y gradual. ¿Por qué? Porque nos interesa que los matriculados trabajen en blanco, ¿sí? No queremos que la gente tenga que estar escondiéndose para trabajar como que, no sé, como que si estaría haciendo algo malo, exactamente, como que si no tendría derecho, no, estaría haciendo algo que hay que esconderse, ¿no? Que si gana poco se tiene que esconder para exactamente, entonces como no queremos que los matriculados trabajen en negro y queremos que ingresen al sistema, lo que nosotros planteamos por ley es un ingreso progresivo, en donde también teniendo en cuenta la relación activo-pasivo, que es de 24:1, nos permite que nos podamos dar ese lujo de que cuando ingresen al sistema, el primer año estén exentos de pagar, del segundo al quinto año estén exentos del 50% y del quinto al octavo exentos del 25%. Con lo cual llegarían al octavo año de trabajo a pagar el 100% de la cuota jubilatoria mínima. Sí, hay una cuota mínima a pagar que es la que se necesita para sostener el sistema, ¿sí? Después hay dos categorías opcionales que representarían un 50% y un 100% más para aquellos colegas que quieran aportar más para tener una jubilación mayor, ¿no? Lo cual se recibiría, sería proporcional, ¿no? Porque como el sistema se sostiene en el sistema solidario, es una proporción, no es que es tajante un 50% más o un 100% más, ¿sí? Es un aporte mayor que después, dentro del sistema solidario, se regula. Entonces, a partir del octavo año, estaríamos en condiciones de que nuestros matriculados paguen la cuota mínima, ¿sí? Apelando que en ese recorrido ya haya podido tener cierta estabilidad para poder empezar a hacer sus aportes. Esto es fundamental porque incrementa aún más la diferencia pasivo-activo que ya tenemos. Hoy tenemos una diferencia activo-pasivo de 24:1 con un sistema que para ingresar es
bastante cruel, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que te matriculás y tú ya tenés que pagar, trabajes, no trabajes, tengas paciente, no tengas paciente. Entonces, otra cuestión que incorporamos en la ley, contemplando de que bueno, que es cierto que hay algunos colegas a los cuales se les hace muy, pero muy difícil, pusimos esta excepción en aquellos que el 25% de lo que es la cuota exceda sus ingresos, puede quedar exento de aportar a la caja de psicólogos a condición de demostrar esa situación y hacer sus aportes como monotributista, ¿sí? Y por supuesto que ellos... la jubilación del monotributo. Claro, aportar su jubilación como monotributista, habiendo demostrado que sus ingresos son inferiores y que no pueden pagar la cuota mínima, ¿sí? Y el punto que sigue, aquellos afiliados que no trabajan en lo privado están exentos, ¿no? Aquellos que, como es actualmente también. Bueno, un poco lo que les estaba diciendo recién, el proyecto de la caja propia evalúa e incluye todas las situaciones que nos competen en cuanto a nuestros colegas. Que los jóvenes puedan incluirse, que los activos puedan seguir sosteniéndose en el sistema y trabajar, bueno, que los deudores no se sigan endeudando y que la jubilación sea una jubilación digna, que sea significativa y proporcional a los aportes que se hacen. No, quería aclarar ahí esto de que los aportes nunca se pierden, porque hemos visto que algunas personas que ya llevan muchos años de aportes temen que se pierdan sus aportes. En realidad, la caja del arte de curar está incluida dentro de la Resolución Nacional 363/81, de reciprocidad entre cajas de previsión interjurisdiccionales, nacionales, provinciales y municipales, que es la que regula la reciprocidad en las cajas profesionales. En estas cajas profesionales no es que pasándose de caja, la caja nueva recibiría el dinero que aportaron los afiliados en la caja del arte de curar, sino que al momento de jubilarse, cada caja deberá pagarle la parte proporcional que le corresponda a sus aportes. Por ejemplo, si alguien tiene aportados 20 años a la caja del arte de curar y 10 años en la caja propia, cada caja le pagará proporcionalmente a los aportes hechos en las respectivas cajas. También nosotros aclaramos que nosotros tenemos una propuesta para hacerle a la caja del arte de curar en la medida que al principio va a sobrar mucha plata, digamos, porque nosotros con 6 activos le pagamos a un jubilado, más lo que haya que sumar, ¿no es cierto?, de gastos administrativos y de funcionamiento, y en este momento la relación es más de 24 activos por cada pasivo. Es decir, que en principio va a haber un superávit que se destinará, ¿no es cierto?, a capitalizar a la caja para el momento que no sea tan beneficiosa esta relación activo-pasivo, que pensamos que en algún momento va a decrecer, pero también esto nos permite hacerle una propuesta a la caja del arte de curar, en la medida que ahora tenemos muy pocos jubilados, de que ellos renunciar nosotros al derecho a la reciprocidad entre cajas, pagarle nosotros a nuestros jubilados y pagarles la parte proporcional a los que se sigan jubilando a cambio de que dejen de reclamar la deuda.
¿Por qué? ¿Por qué les proponemos esto? En principio porque podemos, es una decisión política que se basa en que podemos, en que consideramos que gran parte de la deuda es ilegítima porque muchos colegas no han tenido más remedio que endeudarse para poder seguir trabajando en blanco, porque si hacen convenios y no podían pagar los aportes, menos pueden pagar los aportes y los convenios. Entonces consideramos que es una buena decisión política traerlos. No se trata de que le vamos a condonar la deuda, de ningún modo. De lo que se trata es de que una vez que están en la caja propia, nosotros le vamos a reconocer los años efectivamente aportados. Por ejemplo, si alguien hace 20 años que está en la Caja del Arte de Curar y adeuda 5, la caja propia le va a reconocer 15 años de aportes, es decir, los que tiene sin deuda. Y esos años que le faltan, en el momento que pueda, esté en condiciones o cuando los necesite para jubilarse, podrá abonarlos en la caja propia al valor que en ese momento esté vigente en la nueva caja. ¿Se entiende? Esa es una propuesta para hacerle a la Caja del Arte de Curar. De no aceptar esta propuesta, bueno, está la resolución 363/81 y cada caja pagará los aportes proporcionalmente. En ese caso, de todos modos, hay un beneficio para los deudores, que es que en la caja propia van a dejar de endeudarse con una obra social que no pueden usar, y al tener que pagar menos, van a tener más posibilidades de pagar la deuda, de la cual en ese caso seguirá siendo acreedora la Caja del Arte de Curar. Bueno, esto, que el único modo de irse, en realidad, cuando nosotros hablábamos de irnos, y que el modo de irse, el único modo de irse es hacer una caja propia, había en ese momento, que ahora se ve que lo han abandonado, digamos, un proyecto sostenido por muchos colegas de la segunda circunscripción, que era hacer una caja estatal o pasar a una caja estatal o pasarse directamente a monotributos, lo cual nosotros no acordábamos porque nosotros tratamos de hacer un proyecto que sea beneficioso para todos, que no sea para un grupo en detrimento de otros grupos. Nosotros consideramos que pasar al monotributo condenaría a cobrar la jubilación mínima a un montón de gente que ha aportado mucha plata todo este tiempo en la Caja del Arte de Curar, por eso no estábamos de acuerdo, pero sí lo incluimos en el tema de que aquel que realmente pueda probar que no puede pagar el aporte a la caja, bueno, puede pagar como monotributista y el día de mañana cobrará la jubilación mínima. Pero solo aquel que pueda probar que no puede pagar los aportes de la caja. En ese momento ellos decían, bueno, ustedes necesitan una ley, nosotros otra. ¿Qué ley necesitan? Una ley nacional, que ha habido proyectos, cada tanto hay proyectos, ¿no?, que se presentan en el Congreso de la Nación para que fuera optativo aportar a las cajas previsionales. Estos proyectos nunca han logrado ser ni siquiera tratados, no es que han perdido, nunca han logrado ser ni siquiera tratados. La última vez que se presentó uno en el último gobierno kirchnerista, ustedes pueden ver porque lo publicó la revista de la Caja del Arte de Curar, que la Caja Nacional de Profesionales, no es la Caja Nacional, sería como si fuera una federación de cajas profesionales a nivel nacional,
se opuso a que se tratara este proyecto porque atenta contra principios constitucionales, es decir, atenta contra esto que le dijimos, que la nación delega en las provincias y la provincia en los propios interesados. Por ende, el Congreso directamente ni siquiera ha tratado estos proyectos. Por eso nosotros decimos que la única posibilidad de irse es a través de una ley provincial que determine la creación de una caja propia. Le voy a pasar la palabra a quienes son las personas que nos están asesorando a nivel legal, la doctora Di Princio y la doctora Erika Taylor. ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Erika Taylor, yo tengo la especialidad en previsional, por eso me llamaron. Yo vi el proyecto y un par de preguntas de lo que ustedes estaban comentando y después tengo también de las prestaciones después de preguntas. Dos cosas, cuando hablaban recién de la afiliación, en un momento dijeron algo que también lo dice acá, siempre que contribuyan como monotributista estarán exentos. El tema es que el sistema actual del monotributo, cuando uno se inscribe como profesional, cualquiera de las profesiones, no solo psicólogo, automáticamente no pagan la parte de obra social y previsional, queda exento, se tiene que inscribir como otra actividad económica para que puedan pagar esa parte. Por eso no sé cómo lo valoran ustedes. En este momento, como es el monotributo, el de los tres componentes, impositivo, previsional y obra social, no tiene la posibilidad de, cuando uno está afiliado y se pone con una actividad económica como profesional, en este caso psicólogo, pagar la parte previsional. Eso no está contemplado por la ley. Por eso digo, después lo verán como, porque cuando leí eso digo cómo lo pensaron o cómo estaba hecho en el proyecto. Porque el monotributista hoy no paga la parte previsional de obra social, porque se supone que tiene la obligación de aportarlo a su caja. Sí. Nosotros teníamos entendido, si no lo averiguaremos, es lo que dijo incluso el doctor Zacarías cuando lo convocaron para hablar de eso en la segunda circunscripción, que los profesionales podían aportar voluntariamente a la jubilación de monotributo si querían sumar otra jubilación. Con el doctor Zacarías, en la primera circunscripción, lo di yo, en la segunda la di yo con él. Bueno, se habrá malinterpretado, pero cuando uno se inscribe hoy en monotributo como profesional, por eso, digamos, voluntario sería de otra actividad o no sé. Claro, podés sumar, pero cuando uno se inscribe como monotributista, psicólogo en este caso, con actividad profesional psicólogo, incluso la credencial sale automáticamente para pagar la parte impositiva. La parte previsional y obra social no. Por eso digo, no estarían exentos porque se quedarían sin ningún aporte. Sí, no. Sí. Nosotros tenemos entendido, pero bueno, para tenerlo en cuenta, que pueden inscribirse voluntariamente para sumar otra jubilación. Sí, no a otra actividad. Claro. No como psicólogo, como otra actividad, ¿no? Claro. Venta de zapatos. Claro. Quiere decir comercial otra, pero no como psicólogo. No, digo, es para tenerlo en cuenta y para sumar, porque cuando yo lo vi, digo, me pareció que lo teníamos que charlar, es para que lo marquemos, para que cuando tengan en cuenta, dice la exención a los monotributistas, pero hay que hacer la salvedad de que se inscribe como actividad profesional, no, porque para eso tiene su caja profesional donde tiene la obligación de hacer el aporte. Está bien, pero si nosotros por ley lo eximimos. No, pero la ley es nacional del monotributo, o sea, es impositiva. A ver, el monotributo tiene justamente que no trabaje nadie fuera del sistema. Cuando nace el monotributo dice los que trabajan en forma autónoma y no están aportando, a ver cómo los traemos. La forma fácil es hacer. Lo vamos a averiguar, no es lo que tenemos entendido. No, listo, lo marco porque cuando lo vi me pareció bueno sumarlo para que es más, nosotros cuando pensamos en la posibilidad, ¿no es cierto?, de eximir a la gente que hoy está trabajando en negro, porque en realidad se trata de eso, se trata de cómo puede trabajar en blanco la gente que hoy está trabajando en negro y que quizás también, como nosotros queremos pagar una jubilación digna, para lo cual el aporte
no es mínimo, porque también por ahí hay otras cajas que a lo mejor hacen categorías desde más abajo, pero eso implica que el día de mañana quienes aportan muy poco cobren una jubilación. Bueno, eso sería proporcional que uno aporta, de última es justo. O sea, si uno aporta poco, sí, pero nosotros en realidad la idea es partir de una jubilación digna. Y entonces pensamos, bueno, puede haber psicólogos que trabajen muy poco, ¿por qué no tendrían derecho a hacerlo en blanco si se recibieron, si están matriculados y a lo mejor o no pueden o no quieren trabajar más? Y le encargamos también a otro estudio, aparte del doctor Paganini, le encargamos a que son previsionalistas al estudio Romero en Santa Fe, que a la vez averiguó, digamos, la posibilidad de esta exhibición y no nos han dicho que no fuera posible. O sea, volveremos a verlo. La idea es encontrar una forma de poder dar cabida a que la gente trabaje en blanco, porque también es cierto que si nosotros los habilitamos a que trabajen en blanco, tienen más posibilidad de trabajar por obra social, de ganar más y llegar a incluirse en la caja. Claro, justamente por esto, porque cuando vemos monotributistas, un montón de profesiones, no solo los psicólogos, que trabajan, y usted que tiene la posibilidad de trabajar en gabinetes interdisciplinarios y demás, que necesitan facturar, se inscriben como monotributo y pagan solamente ese componente, pero se están quedando con la otra pata, que es la parte de previsión en el social, que seguramente la están debiendo al arte de curar. O sea, también me pasa con el arte de curar, que como son la única profesión, los únicos que podemos tener dos jubilaciones, si están dando clases, están bárbaro, se pueden jubilar, pero cuando llegamos a la parte del arte de curar se complica. Sí. Y ahí viene mi otra pregunta. Cuando ustedes hablan de reciprocidad, que es perfecto ese decreto con la reciprocidad con las cajas profesionales, el tema está con el arte de curar. Ellos no hacen reconocimiento del servicio de lo efectivamente pagado. O sea, van a tener que negociar realmente. Si ustedes se quieren llevar, digamos, y decir, bueno, nosotros nos hacemos cargo, damos un proporción, se paga pretempore, como bien decía, o sea, cada uno paga su proporción. El tema es que el arte de curar haga reconocimiento de lo efectivamente pago. Yo hablo de mis experiencias con gente que es curada. Digamos, la experiencia es que la parte del arte de curar es jodida, digamos. Sí, bueno, pero también abrir una caja propia y llevarse la gente también es complicado porque hay que tener estos temas. ¿Por qué? Porque el reconocimiento que necesitas de la caja participante, que es como se llama, de donde tenés los aportes, está incluida la caja del arte de curar en esta resolución. Sí, pero el tema es que te reconozcas cuando vos tenés deuda. O sea, mi planteo es que primero que, o sea, el 363 dice que uno puede elegir la caja una vez que tenga más de 10 años cortados, ¿no? O sea, en los primeros 10 años, ustedes van a tener, o sea, por el 363 se van a jubilar donde más aporte tengan. ¿Estamos de acuerdo? No se van a poder jubilar porque tienen deuda y el arte de curar no reconoce solamente lo que uno tenga aportado. Digamos, ustedes con la nueva caja van a tener que salir a negociar. Eso sería la negociación. Van a tener que salir a negociar y llevar ese reconocimiento. Bueno, esa es la idea, negociación de la deuda. Negociar una cosa a cambio de la otra, si no, no es negociación. Si no, bueno, tendrán que pagar ellos la parte proporcional. ¿Y cómo pensaron el tema de la obra social? El tema de la obra social, nosotros en principio pensamos hacer una caja de previsión sin obra social. Primero porque era más sencillo hacerla. Segundo, porque en realidad hasta ese momento lo que se compartía en general era que la gente se quería ir de la obra social y no podía. Esto era lo mayoritario, digamos. Que la mayoría de los psicólogos, por diversos motivos, o porque trabaja en otro lado, o porque hasta por cuestiones familiares, tenía otra obra social y OSPAC no le daba la posibilidad. Eso mientras estaban activos. Nosotros vimos que, por ejemplo, en Buenos Aires también, en principio habían hecho sin obra social, creo que ahora han tercerizado, y nosotros ya tenemos por lo menos 3 ofertas de obras sociales que están esperando, si llegamos a ganar el plebiscito, para hacer nueva oferta, porque bueno, porque es
es un grupo interesante, digamos, de cantidad de afiliados y demás que podrían sumarse a otras obras sociales. Como tienen los privados, por ejemplo. Claro, entonces, nosotros lo que pensamos es que en principio lo que nosotros ponemos en la ley es que fuera optativo. Después hay que ver la posibilidad de negociar esto, ¿no es cierto?, con la Caja del Arte Cultural, que en este momento no van a decir que quieren que nos quedemos en OSPAC, porque en realidad lo que ellos quieren es que no nos vayamos a la Caja del Arte Cultural, ¿se entiende? Tienen todo integrado en un solo... Sí, pero está bien, ellos no tienen ningún problema en modificar lo que ellos tienen pautado mientras les convenga, pero en este momento no van a decir sí, queremos que se queden, porque obviamente son parte interesada, nos han dicho, digamos, el doctor Chaliú, que dirige la Caja del Arte Cultural en Santa Fe, nos ha dicho, después que nos dijeron que si no nos gustaba que nos vayamos, que van a intentar de seducirnos para que nos quedemos, ante lo cual le dijimos que son unas viejas histéricas, pero bueno, en realidad nosotros creemos que, así como nosotros sabemos que nos conviene irnos, a ellos les conviene que nos quedemos, digamos, ellos también saben que les conviene que nos quedemos, por eso nos dicen esto, ¿no es cierto? En este momento, probablemente, si le preguntamos, va a decir, no van a poder, se van a quedar sin obra social. En realidad lo que nosotros le vamos a decir es, ¿qué oferta nos hacen ustedes para que nos quedemos? Claro. Porque en realidad vos pagues lo imposible para no perder afiliados, ¿no? Para perderlos. Una sola pregunta, en relación a estas tres ofertas, digamos, estamos hablando de prepagas. Ustedes hablan de obras sociales, son ofertas de prepagas, es muy diferente a hablar de una obra social, me parece, o no sé, doctora. Son ofertas, por ejemplo, de jerárquico, una, ¿no? Jerárquico, Medifesa, Salud, Son prepagas. Que nos llamaron antes de que hagamos el plebiscito, digamos, ¿no? Que nos están, después están lo que nosotros podamos averiguar. y con ellos también serían, yo formé parte de una de las reuniones, serían cuestiones a negociar, digamos, porque ellos saben la situación en que estamos, la preocupación que nosotros tenemos fundamentalmente con la gente de 50 años para arriba, y por otro lado, eso saben ellos con respecto a nuestra preocupación, pero también nosotros sabemos, y se lo quisimos saber, es que habían otras ofertas y también que tenemos mucha más cantidad de gente joven y que la matrícula sigue en aumento, por lo cual las posibilidades de convenio son para los actuales y para los que vienen. Nosotros creemos que nos conviene mucho más tercerizar que quedarnos en OSPAC, pero bueno, eso se evaluará y se evaluará colectivamente de hacer una caja propia. Y este es un punto también a lo que yo me refería hoy, con que no vamos a tener de un día para el otro la caja y que tenemos que seguir avanzando. Este es un punto para seguir avanzando, para seguir trabajándolo y ver cuál es la opción que nos conviene más a todos. Los que puedan elegir irse y los que puedan elegir otra propuesta de previsión. Bueno, gracias. Mi nombre. Yo pensando en esto de la obra social me preocupa el tema de las preexistencias, porque ustedes lo están planteando, igual que los mayores de 50, como algo, bueno, vamos a ver, vamos a negociar, pero estaremos negociando sobre un proyecto ya resuelto, o sea, se está negociando la salud de los compañeros. El proyecto, la letra del proyecto está resuelta, ¿sí? Pero es un proyecto. Después hay que llegar a la legislatura y se tiene que aprobar y demás. Pero por eso, ¿qué propuesta concreta hay sobre esos puntos? Porque todo es como negociable, entonces es algo como demasiado abierto para poder adherir a un proyecto en donde todo es negociable. No, todo no. En el proyecto claramente dice que una vez aprobado el proyecto, la gente quedará obligatoriamente desafiliada a la previsión de la Caja del Arte Curar y optativamente desafiliada a OSPAC. Pero no es optativo. No podemos optar, si nos desafiliamos de la caja, quedamos desafiliados. No es así. No. A ver, no. En el proyecto, no es así. En el proyecto de ley nuestro. Claro, pero el proyecto real. Y si vos le vas a preguntar hoy a OSPAC, lo que te contestan es interesado. No, la ley.
A ver, el reglamento de OSPAC no tiene ningún problema, ni la caja tiene ningún problema, modificar lo que le conviene, chicos. Es decir, Pero el reglamento es de hoy. Claro, modificar se puede modificar miles de cosas. Hoy. no tiene ningún problema modificar cualquier cosa que le convenga. Nosotros hoy consideramos, y cuando hicimos el proyecto, consideramos que es más conveniente para los psicólogos hacer en principio una caja de previsión y en todo caso tercerizar la obra social si hay algún impedimento de que el que se quiera quedar se quede. Nosotros no ponemos ningún impedimento. Si OSPAC lo pone, cosa que nosotros creemos muy poco probable porque en realidad OSPAC hace lo imposible para no perder afiliados. Estaba con el uso de la palabra Perdón, eso porque ustedes hablaron bastante. Terminar un poco. Sí, el micrófono está ya. Estaba con el uso yo por terminar la pregunta, porque me parece que la cuestión es esta. A ver. Ahí está el micrófono. Hay una ley. ¿Sí? ¿No se escucha? No. Hay una ley en vigencia en este momento, que tiene que ver con la obra social. Nosotros podemos presentar un proyecto y un poco lo que yo escucho, por eso insisto en la pregunta, es que hay supuestos. Suponemos que va a pasar esto, suponemos, a ellos no les va a convenir, pero todo esto son supuestos. En este momento hay una ley que dice que si nosotros no estamos afiliados a la caja, nos quedamos sin obra social. Por ende, todas las personas, los más jóvenes no van a tener inconveniente si no tienen preexistencia, insisto. Ahí está, pero desde una mamá que tiene un bebé con síndrome de Down hasta una persona de 60 años o alguien de 40 con preexistencia, todas esas personas nos quedamos, me incluyo porque tengo 50, nos quedamos sin obra social. Entonces, un poco yo creo que no nos podemos quedar solo en un supuesto, tiene que haber una propuesta, pues estamos dando una ley, la ley está constituida y no es como yo creo, la ley dice esto, no es que vamos a ver si nos dan bolillas. La 12818 que se está modificando últimamente todo el tiempo las cosas que le conviene modificar. A ver, yo diciendo en este punto que es solo supuesto, ¿sí? No estamos hablando solo de supuesto. Hoy OSPAC te permite renunciar a la obra social a condición de pagar el 25% para no usarla. Eso no es un supuesto. Después de 3 años de no usarla, podés renunciar a condición de pagar un 25% para no usarla, digamos. No es un presupuesto, es algo real. Otra te estoy preguntando. No, ya sé que de alguna manera se puede salir. El problema es cómo entras a otra con una preexistencia. Perdón, vamos a dar lugar a otras preguntas. No, tiene que contestar. A ver, como colectivo, evaluando cuáles son las opciones y cuáles son los beneficios y cuál es la que nos conviene más a todos. No, no es verdad, porque vos estás planteando algo individualmente. No es pará, déjenme contestar a la pregunta. No. Ella está planteando que individualmente uno, si tiene carencias o preexistencias, va a tener problema en entrar en otra obra social. Colectivamente, las obras sociales compensan la gente con preexistencia por tener afiliados jóvenes. Es decir, si se presenta un proyecto colectivamente, que son las propuestas que nos hacen las obras sociales, no va a haber problemas en que gente de 50 años con preexistencia entra, porque a la obra social le conviene aceptarlo. Pero vos lo estás desregulando, entonces no entramos como convenio colectivo. O sea, al poner las dos opciones, a ver si yo entiendo bien, pero ustedes me están diciendo, bueno, todos juntos nos vamos a otra obra social. Lo que eso sería otro cantar. Pero al desregular la obra social, no nos están dando la posibilidad de esa protección. A ver, el proyecto de ley lo único que dice es que se irán obligatoriamente, ¿no es cierto?, de la parte previsional y no es obligatorio irse de la parte de obra social. Después, ¿qué se hace con la obra social? Si la mayoría quiere crear una obra social, si quieren que se tercerice la obra social o prefieren que no haya obra social, eso se decide colectivamente.
Pero tienen que haber otras sociedades. Una colega enfermo. Vamos a ceder la palabra a otros compañeros. No, mi nombre es Gabriel Pandolfo. En realidad, altero, perdón, es un comentario en la parte de preguntas. Uno es que me enteré esta semana en la caja de previsión de la provincia de Buenos Aires, no sé si viene del 2002 o del 2003, la noticia de esta semana hizo convenio con IOMA. Digo, un aporte, o sea, es posible esta cuestión de los tramos, se está en este tramo y por supuesto que angustia y preocupa cómo serán los tramos siguientes. Esos tramos siguientes es inevitable la noción de, bueno, algunas cosas se pueden decir con seguridad y otras se puede suponer, ahora, colectivamente, me parece que eso es importante, a la hora, ahí paso la palabra, a la hora que haya que sentarnos a ver, bueno, se negocia con OSPAC, cuando esté el proyecto de caja propia, ese tramo está, se negocia con OSPAC, que ahí quiero entender lo que planteaba Mónica, es decir, en este momento OSPAC va a decir obviamente algo. No creo que en ese momento diga lo mismo. Es más, yo creo que en ese momento va a decir, por favor, si tenemos 4.294 o 3.500 psicólogos que todos los meses pagan la obra social, en ese tramo no creo que OSPAC diga lo mismo que está diciendo ahora. Si eso cae bajo la palabra supuesto, sí, pero a ver, es que se puede, vamos hasta donde se puede, miramos, y lo que viene también se va a poder. ¿Se entiende? Uno no puede tener, todo el que quisiéramos tener la garantía, y sobre eso nuestra querida Facultad de Rosario se nos ha enseñado mucho de la garantía que los neuróticos buscan siempre, y que los saltos más importantes que damos en la vida, la verdad que son cuando no tenemos ese tipo de cosas. Entonces, hay tramos que están claros. Esto siempre, ahí corrijo estas charlas primeras con Mántaras y con el número 2 de la Caja de Previsión de la provincia fueron en el 2011, en donde, bueno, es este tramo, hagan la ley. ¿Cómo no? O sea, de cajón lo que nos decían es, el modo de irse es hacer la ley. Ese es un tramo. Y el otro que venga, si nos encuentra, por eso uno compara y termino con la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, porque si nos encuentra más o menos así como estamos ahora, charlando y juntos y tratando de... que eso es la cagada de las redes sociales, que imposibilita esto, en donde uno por ahí se pelea. No, esto es, bueno, poder conversar y decir, bueno, este tramo es posible hacerlo juntos y el próximo también será posible hacerlo juntos, por una cuestión... no sé bien cuál, a provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba les resultó esto más simple y más fácil. Mónica, lo primero. Bueno, en primer lugar, algo que me hubiese gustado aclarar antes, pero como seguimos de la historia pasamos, no es verdad que los 8 puntos de la multisectorial no fueron evaluados. Los 8 puntos de la multisectorial fueron evaluados en el momento en que se conformó la comisión revisora de la ley 12.818, donde se evaluaron todas las propuestas existentes en ese momento, donde la caja, bien, mal, mejor, peor, y obviamente no soy defensora de la caja, y los que me conocen ya lo saben, mostró algo de sus números, y los números de lo que sería el cambio propuesto por la multisectorial de las 12.818, también fueron puestos fueron evaluados en términos de factibilidad. De allí 2012. ¿Cómo? En el 2012. En el 2012. ¿Cuándo sí. hicieron los 8 puntos? No te estoy diciendo cuándo se hizo, estoy diciendo que no. A ver, vamos a separar las cosas, Mónica. No es verdad que no se hizo el estudio de factibilidad de los 12 puntos, de los 8 puntos. El estudio, no el cálculo actuarial, el estudio de factibilidad lo hizo la misma comisión revisora
que se habilitó en el año 2011 y ese estudio, lo tengo hasta presente y creería que lo podría buscar por cualquier lado, se discutió y se debatió en la sede de la gobernación de la provincia acá en Rosario, en la planta alta, donde estaban representantes de la Caja, representantes del Ministerio de Trabajo, representantes del Ministerio de Salud, nosotros, todos nosotros, y estaba CIPRUS también, que como sindicato acompañaba a la multisectorial. Así que sí, se cuenta que a lo mejor haya a lo mejor no, que seguramente hay que actualizarlos, no cabe duda, pero que se hizo un estudio de factibilidad, sí se hizo, y se hizo en el término, digamos, en ese contexto. Eso hace que nosotros sigamos pensando, y además lo importante de ese estudio de factibilidad fue que justamente había cuestiones, como seguramente aparecerán cuestiones si había un estudio de factibilidad en relación a la caja propia que ajustar, que fueron posibles revisar a partir del estudio de factibilidad. Eso hace que nosotros digamos, yo lamento, yo soy una de las que voté porque había que hacer el estudio actuarial de las 40 y pico, no me acuerdo, yo fui una de las que voté a favor, porque me pareció que la única forma de salir de la duda era a través de eso. Y tampoco me parece que se ajusta a la realidad exactamente, obviamente subjetivamente podemos tener muchas diferencias, que en la segunda circunscripción dijimos que queremos ir a lo nacional. En la segunda circunscripción lo que dijimos, queremos evaluar las 3 propuestas. Queremos volver a evaluar la factibilidad de lo nacional, queremos evaluar la factibilidad de la caja propia y de los 8 puntos. Ese es el punto en el que nosotros estamos, por eso varios, o todos, nos sentimos muy sorprendidos por este plebiscito que fue propuesto. A ver, y la otra cuestión, espera, déjame terminar después, sí, así termino la idea. La otra cuestión es que yo lamento que estemos hablando de la obra social en términos de creo, puede ser, quizás, tal vez. Porque mientras tanto estamos en OSPAC. Mientras estamos en OSPAC. Y estamos en la Caja del Arte y Jurar. Pero, exactamente. Pero yo recuerdo, y agradezco enormemente que vos hayas traído el juicio que yo le gano en 3 instancias a la Caja, que aún con un juicio en 3 instancias, faltaba solamente lo nacional, digamos, el nivel, no sé cuál es la Corte Nacional. Se falla a favor de mi posición de la inconstitucionalidad, pero la Caja jamás, ni siquiera con la ley que saca la modificación de la ley anterior, la 14.818, da lugar a un fallo. Con lo cual, si no da lugar a un fallo, me parece que nosotros, para poder pensar en un proyecto que no incluye la obra social y que está planteando la posibilidad de hablar con, digamos, a ver gente, la Caja no respeta fallos judiciales. Entonces, para poder decir, vayamos a un plebiscito y vayamos a la posibilidad de la caja propia, vayamos también con una cuestión certera de lo que va a ser el destino de la obra social y de la salud de los matriculados. Porque no respetan. Entonces, decir, creo, quizás se puede, es negociable. No, nosotros puede ser lo que negociable. decimos es que nosotros proponemos un proyecto de ley y sí decimos qué es lo que va a estar en el proyecto de ley. Y también decimos los que nos proponemos hacer por fuera del proyecto de ley, porque eso, la negociación que vos puedas hacer respecto a los deudores o demás, no lo podés poner en el proyecto de ley. La idea es que podamos tener un... No lo podés poner en el proyecto de ley. Les recordamos que nosotros dimos cantidad de instancias tratando de que el proyecto se estudiara y se resolviera dentro del Consejo Provincial, las 2 circunscripciones. En realidad no nos dejaron más opción que seguir con el proyecto nosotros solos y proponerlo después a consideración de toda la provincia. La cuestión, es decir, no fue la idea original, es más, cuando nosotros les propusimos la asamblea para proponer modificaciones, era una de las opciones, o para hacer previamente el cálculo actuarial, no lo aceptaron.
y además imprimieron el proyecto, también donde en el proyecto, que era un borrador, no se diferenciaba dónde había preguntas, dónde había aclaraciones, parecía que todo era el mismo proyecto. Escucho la discusión y yo la interpreto de este modo y la pregunta es a ver si estoy en lo correcto o no. Ahí tomo la idea de Gabriel hace un momento que hablaba de los tramos y hay una instancia que ha recorrido la evaluación de este proyecto, tal vez está más avanzada en pensar esa idea, y hay otra instancia que todavía no ha hecho ese recorrido y está incluso además considerando otras opciones. Veo también que se plantea esto de la división como que aquellos que han dado un par de pasos más adelante para poder evaluar este proyecto tienen como ideas ya sancionadas o posturas claras, y en realidad todavía estamos necesitando los argumentos concretos respecto de si va a ser posible o no, como por ejemplo el cálculo actuarial o como por ejemplo el estudio de lo que puede llegar a resultar como opciones de cobertura de salud, de obra social y demás. O sea, yo veo como esa discrepancia entre cómo se está analizando la cuestión. No entiendo que sea algo definitivo, por eso entiendo por ahí las imprecisiones que tiene todo aquello que está en proceso. También entiendo, como decía Gabriel, las angustias de querer encontrar respuestas, pero seguramente, o al menos yo estoy comprendiendo de cómo se está presentando, digamos, la idea, seguramente son cuestiones que necesitamos ir resolviéndolas antes de tomar decisiones que nos lleven digamos, al paso siguiente. Creo que paso a paso, no me gusta la expresión por la referencia, pero a ver, necesitamos hacer el cálculo actuarial, saber que la caja de previsión es viable con ese nivel de certeza que el cálculo actuarial brinda. Una vez que tengamos ese nivel de certeza, podremos sentarnos a conversar con los PAC a ver qué hacemos con aquellos que tienen la cobertura de salud. Y la verdad me parece llamativo esto de que sean las obras sociales las que se hayan, o las obras sociales las que se hayan comunicado. Realmente, o sea, y sobre todo si uno conoce que las obras sociales son herméticas a la hora de recibir gente, más la gente de edad avanzada, si son ellos los que dan el paso, digo, al menos me da una interrogante para decir, bueno, son posibilidades que están por delante, me parece que es necesario estudiarlas. Y hasta donde yo entiendo, la necesidad de llegar a este punto de hacer un plebiscito justamente es por el hecho de que no estamos pudiendo dar ese paso debido a algún obstáculo que surgió en el camino. Es no sé, el panorama que estoy viendo en este momento, no sé si estoy en lo correcto. Daniel, primero yo voy a aclarar, vamos a permitir algunas preguntas más, después vamos a dar por finalizado, porque me parece que estamos redundando en los mismos temas. No. En realidad, nosotros queremos aclarar, como ya lo dijimos en la exposición, que si llegamos al plebiscito sin cálculo actuarial y sin que propusieran modificaciones al proyecto, fue porque en todas las instancias donde podían hacerlo, no aceptaron hacerlo. Es decir, en varias instancias propusimos hacer el cálculo actuarial antes de votar por la aceptación o no del proyecto, nunca aceptaron hacerlo. En varias instancias se propusieron que cualquier modificación
o cuestión que no estuvieran de acuerdo la plantearan a considerar, se negaron a hacerlo. Por eso el proyecto lo terminamos de hacer nosotros y se plebiscita el proyecto como lo hicimos nosotros. Perdón, vamos a La mayor de los respetos, Mónica. Yo estuve presente en varias reuniones del 2013, 14, en reuniones en cuales estuvo presente también el doctor Paganini. Faltas, a la verdad, o no tenés recuerdo, pero nosotros planteamos muchísimas dudas, independientemente de la historia, sino de factibilidad. Jamás fueron escuchados. Es la actitud que vos tuviste hace un ratito. Damos por finalizado porque consideramos que no tenemos necesidad. A ver, entonces, ni siquiera yo, una persona técnica, quiere hacer preguntas y no le pasan el micrófono. ¿Cuál es el debate constructivo de que me estás hablando? Esa es mi pregunta. No, perdón, el micrófono lo pasé siempre. De hecho, está bueno, saca muy rápido. No, a nadie interrumpió. Todos queremos el micrófono. Está bien, pero la misma pasión que bueno, pero a ver, está quedando registrado, compañeras, está quedando registrado. El micrófono está circulando. La compañera hizo 3 preguntas seguidas. La compañera participó, los compañeros participaron. Sigamos haciendo una aclaración con la de obra social también para tranquilizar a los demás. no te interrumpí nunca. No, yo lo dije. Aclaremos el nombre. Un tema. El tema del idioma que escuché que decían, el tema del idioma es como el IAPOS en la provincia. Y el convenio que hicieron es con la Caja Provincial de Buenos Aires, o sea, es distinto a una caja profesional. Con lo que decían de hacer un convenio con obras sociales, pero ahí hay que hacer una diferencia que los escribanos de hecho tienen así, tercerizan la parte de obras sociales. En realidad no son obras sociales, son prepagas que funcionan como obras sociales. O sea, la obra social es obviamente la obligatoria de cada actividad. Son prepagas que tienen cautivos o obligatorios determinados, y eso se podría hacer. Y con respecto a la persistencia y demás, van a estar abajo de la ley 26.682, que es la que regula quienes prestan salud, qué tienen que hacer. O sea, con las persistencias, con las carencias, con todo el tema de, por ejemplo, el programa médico obligatorio, que todo lo tienen que cumplir y demás. En ese sentido, no hay una preocupación. Yo entiendo el tema de cómo salen de OSPAC, eso está claro. Pero lo que quería aclarar era eso, digamos, el tema de organizar el tema de salud de la caja y tercerizarlo sería una prepaga que tiene que cumplir con la ley nacional. O sea que en ese sentido sí. Ahora sí entiendo la preocupación de cómo salió OSPAC, pero es lo único que quería aclarar. Yo les quería hacer una pregunta en lo que es la relación aporte y el jubilado. Ustedes hablaban, si entendí bien, que actualmente estarían 7 activos pagando a un pasivo, aportando para un pasivo. Y el cálculo que hacen ustedes son 24 activos, más o menos, por cada pasivo. Quería saber un poco de dónde sacan bien ese dato y si hicieron un estudio de factibilidad de eso, en el sentido de que, primero, toda profesión depende de quién elija estudiarla, que no es algo que se puede calcular. Después, el tema de la matrícula, realmente esto de ustedes dicen que va creciendo, me gustaría que expliquen un poco mejor este cálculo. Bien, junto con eso, ¿qué cantidad, junto con eso, que era la pregunta mínima que quería hacer antes, qué cantidad de psicólogos somos en la primera y en la segunda? Perdón. ¿Y cuántos tienen deuda eso, perdón? Me había olvidado otra cosa. También tener en cuenta, si consideraron esto de que hubo un momento en que la facultad estuvo cerrada en la dictadura y bueno, ahora van a ser pocos jubilados, pero después va a haber un momento en que va a crecer esto. Por eso les pregunto si es sostenible o no en el tiempo. ¿Qué estudié? En principio, los datos son del balance del año 2015 que proporciona el arte de curar. Ellos dicen que actualmente la caja del arte de curar tiene 6,8 activos, ¿sí? Que lo conformamos las 13 profesiones que estamos adentro, que le pagan la jubilación a un jubilado o un pasivo. En nuestra propia caja, de acuerdo a los números que nos da el arte de curar, en el balance de 2015, donde estamos todos los activos de la provincia, de acuerdo a esos números, los psicólogos estaríamos representando, estaríamos pudiendo proyectar
24 trabajadores de la psicología aportando a la caja propia todos los meses, teniendo en cuenta los que pagan, porque estamos teniendo en cuenta el registro de la caja del arte de curar, contra un pasivo. ¿Cuántos pagan el 50%, cuántos del 75% y cuántos del 100%? No tenemos hecho un cálculo actuarial, Mónica, acordate que no nos lo permitieron. En la caja del arte de curar, un dato que sí hay. Mónica, ¿querés el micrófono? Te lo alcanzo un ratito. En la caja del arte de curar, un dato que sí hay, que lo podemos incorporar a la información, no lo tengo en este momento, pero cualquiera puede acceder a la memoria y balance del 2015 de la caja. Ellos el número que tienen y que no varía demasiado, habría que volver a ver cuál es el número exacto, pero no varía demasiado, es descartando a los grandes deudores. No tienen, descartando, decía la gente que no la paga. Dentro de los afiliados, ellos el número que te dan son los afiliados, que es este porcentaje, y después hacen otro porcentaje también, descartando a los grandes deudores. Después no tienen ellos un estudio, por ende nosotros tampoco lo podemos tener respecto a quién paga, lo que puedo decir tanto, quién tiene convenio, quién no lo tiene. En general, sacando a los grandes deudores, vos tenés a la gente que paga la caja, que a lo mejor tiene algún convenio, que a lo mejor está algo atrasado o no con el convenio, pero no son grandes deudores. Grandes deudores son aquellos que tienen un monto muy importante de deuda que ya se considera que son incobrables. Pedí la palabra y el micrófono. Una aclaración también a la pregunta que hicieron las compañeras. Perdón, cuando me dices que quedaba pendiente una de las por eso retomo la pregunta. Con respecto al crecimiento poblacional de los colegas, No, justamente... la pregunta es qué cantidad hay en la primera y en la segunda circunscripción hoy de psicólogos, hoy, no la proyección de cuántos va a haber. La primera pregunta es esa y si querés agregar eso que vos estás... ¿Qué cantidades de matriculados al colegio? Matriculados que estemos activos. ¿Activos? Sí. Cuando habíamos dicho ahora en el Consejo más o menos la cantidad de activos en condiciones de votar, era cerca de 5.000 en la segunda, 4.950 más o menos, y 1.500, 1.800 en la primera. La cantidad de matriculados en condiciones de votar. Después, bueno, obviamente antes del plebiscito se tiene que hacer, cerrar el padrón y ahí sale la cantidad exacta con las altas y bajas. Pero aproximadamente, me acuerdo que pues nosotros se lo preguntamos, era 4.950 en la segunda y creo que 1.500 y algo, pues son los datos que llevamos, que es obligación llevar a la reunión de FEPRA, por eso los tengo más o menos actualizados. Bueno, y también para terminar de responder la pregunta de la colega, con respecto a la cantidad de activos y pasivos y el crecimiento que se va a dar después de los pasivos, justamente al ser un sistema de reparto, lo que permite es que se vaya regulando. Por un lado tenemos una gran diferencia al inicio que nos permite ir construyendo lo que sería el patrimonio de la caja, ¿no? Y las inversiones que también serían por asamblea, ¿no? Eso me parece que es un punto importante de la ley, que cuando hay que tomar una decisión que va a afectar el patrimonio de todos y el dinero de todos, y dónde lo ponemos y qué hacemos y cómo lo ponemos en distintas cosas para capitalizarlo, van a ser decisiones que se hagan por asamblea. Y al ser por reparto, está la posibilidad, por eso también anualmente se va haciendo el balance de los gastos, ¿sí? Se pueden ir modificando para ser sustentable el valor de la cuota. Es que va a pasar eso, si te crece mucho el pasivo, el activo va a tener que poner más.
Perdón, me parece... ¿De dónde sacaron que va a crecer rápidamente? No, yo lo que sé que hay un hecho en que... Sí, no un nos momento. recibimos En la caja del arte de curar, en las otras cajas provinciales, en este momento más o menos la relación activo-pasivo oscila entre 6 o 7 a 1, de lo que nosotros estuvimos averiguando, después de 50 años de existencia. Digo, por supuesto que en algún momento se modifica la relación activo-pasivo. A ellos se les ha ido modificando en 50 años de existencia. Por otro lado, algo que es importante, ya que nosotros en este momento no estamos en la estratosfera, ¿no es cierto? Estamos en la caja del arte de curar. Lo que es importante es la modificación de esta relación en relación a la modificación que se da en las otras profesiones de la caja del arte de curar. Respecto a eso, sí te podemos dar datos concretos que del balance del 2013 al balance del 2015, la proporción nuestra de la cantidad de activos aumentó, pasando de ser el 12 y pico % de la cantidad de afiliados totales de la caja a pasar a ser el 13 y pico % de la cantidad de afiliados totales. Digo, porque la relación de que a nosotros los números nos dan 4 veces mejor que a la caja del arte de curar, para poder mantener esa relación tenés que evaluar también cómo varía la relación activo-pasivo de las otras 13 profesiones. Y la verdad que en la comparación, por el balance que hace la caja, nosotros aumentamos más que el resto de las profesiones, bastante más, por eso pasamos de ser terceros a segundos. Estos son números concretos dados por la propia caja del arte de curar, digamos, respondiendo a tu pregunta. Perdón, que estaba por explicar el tema este que no me parece menor. Obviamente no tenemos un estudio actuarial ni un estudio de factibilidad, eso es claro, pero obviamente no podemos trasladar directamente 24 a 1 o 6 a 1 o la proporción que sea, si no conocemos que ese 24 esos 6 o esos 10 no aportan el 100% y esto hace una gran diferencia. Más allá de que no tengamos números ciertos y que nosotros pertenezcamos a las ciencias sociales, obviamente es un, y les aclaro, no llegué matemática a los 5 años de la secundaria, pero es un dato que no. Porque si yo digo tengo 24 pesos para pagar uno y esos 24 aportantes que pagan un peso cada uno y esos 24 van a sostener uno, si pagan al 100% voy a tener 24 pesos para pagar uno. Si esos 24 pagan un porcentaje importante que debe haber sido parte del crecimiento de la gente que ingresó a la caja, el 50% o el 75%, los números varían notablemente. Entonces, también varía la cantidad de aportantes que necesitamos activos por cada pasivo. Digo, no me parece tan directa esta decisión que están diciendo, viene así y viene así. No, porque de lo que viene así hay un número que no está para nada definido, no está para nada. Y ojo, yo no quiero seguridades porque no hay seguridades para todo, pero esto sí es una seguridad. Hay un margen enorme. Y por otro lado, eso mismo que vos decís, lo que nosotros también hemos visto en las sucesivas memorias y balances de la caja del arte de curar, que respecto a la diferencia de números con grandes deudores y demás, o respecto a la proporción de la gente que paga, la proporción de gente que paga entre los psicólogos no difiere de lo que pagan las otras profesiones. No difiere. A ver, nos daría a nosotros peor, peor de lo que le da al conjunto de los profesionales del arte de curar. Me parece importante, la verdad yo coincido acá con la colega de que no somos psicólogos y no somos expertos en matemáticas. Estaría bueno que podamos hacer ese cálculo actuarial. Yo estoy pensando, a ver, si
si tenemos 24, voy a seguir la línea argumentativa, si tenemos 24 que son los que pagan, porque entiendo que eso es lo que está diciendo ¿cómo es? La memoria y balance, suponiendo el peor de los panoramas, que paguen lo menos que se pueda pagar, que es el 50, o sea, están habiendo 12. 12 sigue siendo mejor que 6, que es lo que declara el arte que tiene. O sea, a mí me parece que hay, desde nuestro desconocimiento de las matemáticas, al menos una argumentación clara para poder dar el paso de estudiar el proyecto. Y otra cosa que me quedé reflexionando en relación a este tema es que son 24 los que están en el sistema, y estamos hablando de que hay gente que está fuera del sistema y que la idea del proyecto apunta a hacerlos ingresar en la medida en la que sea posible. O sea, estamos hablando de 12, porque supongamos que están en el 50% y que se le sumará algún otro. O sea, la verdad no, la discusión tan acalorada que vi que se generó entre una postura y otra y demás, no sé en qué nos favorece. Yo, la idea es poder sacarme todas las dudas de esto, y sigo observando de que es necesario dar el paso a ese estudio actuarial, a elaborar el proyecto y demás. Sí, una aclaración. Para poder dar ese paso, el primer paso es llegar al plebiscito. ¿Por qué? Eso no entiendo. Disculpamos, tener el plebiscito por el estatuto, bueno, se lo explico. La verdad que no entiendo. Es imprescindible, eso no lo puede resolver el Consejo. El Consejo no puede resolver hacer el cálculo actuarial. A ver, volvamos. Cuando nosotros serían condiciones presentamos, más claras para llegar al plebiscito, sí o no, me parece cuando que vimos la posibilidad de hacerlo, la segunda circunscripción se negó. Porque nosotros estábamos de acuerdo con pagarlo, por eso digo que dimos. Nosotros para tomar la decisión política no lo necesitábamos. Dijimos, ustedes lo quieren, perfecto, lo hacemos. No entiendo, bueno, a ver, colegas somos todos. Vuelvo con lo que empecé. No es una parte u otra, digamos, acá es que todos votamos, todos somos colegas y queremos 46 claridad. personas que votaron a la última asamblea de ustedes en donde rechazan el proyecto. Bueno, a ver, Está bien. Colega, Está bien. a ver, me parece que vuelvo a lo primero con lo que hice la presentación. Somos un solo colegio con 2 circunscripciones a los fines de funcionamiento con sus propias asambleas. Entonces, queramos o no, por momentos tenemos que hablar de nosotros y ustedes, porque somos también 2 circunscripciones en funcionamiento con un poder superior que es el Consejo Directivo Provincial. ¿Por qué en este momento no podemos volver hacia atrás cuando ya dimos la posibilidad de hacerlo? Porque por estatuto, después que se somete a votación el proyecto, el Consejo Directivo tiene un plazo de 90 días para que se haga el plebiscito. Nosotros ya estuvimos excedidos en esos plazos. ¿Sí? Nosotros, en septiembre, el juez dictaminó que éramos un solo colegio, con 2 circunscripciones, nos daba la razón, y que teníamos que hacer el plebiscito. Eso fue en septiembre. ¿Por qué no se apeló a esa instancia? En diciembre, eso fue en septiembre, ¿sí? Que el juez dice tienen que llegar al plebiscito. En diciembre, cuando nos reunimos, en diciembre, cuando nos reunimos, el Consejo Directivo Provincial, constituido por la primera y la segunda, acuerda la fecha del plebiscito. Teóricamente lo tendríamos que haber hecho diciembre, en febrero, en marzo, para que se cumplan los tiempos del estatuto, 90 días. Nosotros accedimos al pedido de la segunda y se puso la fecha en julio. Esta es la primera charla informativa, también es como muy cerca. Bueno, pero por eso pregunto. A ver, esta es la primera charla informativa. Porque no conozco. Está bien. Me parece que pero nosotros no nos podemos hacer responsables de la falta de información. A ver,
no podemos hacernos responsables de la falta de información que no les ha llegado porque no nos permitieron la base de datos, por ejemplo. ¿Sí? Por consejo directivo, por estatuto, el consejo directivo tiene que tener la base de datos de todos los matriculados de la provincia. La segunda circunscripción se negó a darla, con lo cual nosotros no podemos hacernos responsables de la falta de información que tienen los colegas de la segunda. Por eso también estamos acá y vamos a seguir recorriendo Rosario, porque queremos informarlos sobre el proyecto que elaboramos, que pensamos. Pensando, sale como yo anoté de la exposición, ya por supuesto lo he visto antes, del 177, 4.294, que el arte de curar dice que somos adentro de la caja del arte de curar. Por supuesto, ojalá esta proporción fuera por siempre y es ingenuo pensar que va a ser así. Eso fue una de las primeras preguntas obvias que cualquiera de ustedes que le toca empezar a preguntar es lo que primero va a preguntar: ¿es viable, factible? Mirá que la pirámide ahora es así, ahora es así, pero va a ser así. A todas estas preguntas, corregido con lo de las matemáticas de Mónica Blanco, a mí un poco me gustaba, pero uno la ve y dice sí, la verdad que es un buen número. Pero lo que quiero señalar es que creo que fue en el 2013, desde el principio se fue a consultar, se empezó a preguntar, a ver, de estos, ¿quiénes nos pueden asesorar? ¿Quiénes son previsionalistas? ¿Quién es un previsionalista? Bueno, ahí surge lo de Paganini, porque si no es, ustedes dicen que estos números dan, nosotros decimos que ellos dicen, sería, nosotros decimos que quienes opinan que esto es viable, pensamos que es viable por eso, porque todas las preguntas que se han hecho, y que no fueron ningunos 4 de copa los que nos dijeron esto, decían eso. Y otra cosa, que sí, se va a modificar la pirámide, y lo que alcancé a escuchar de algo que había mencionado Paganini, que calculaba más o menos el año 2030, como un año donde la pirámide así iba a tener su no sé cómo sería en términos de gráfico, lo cual da tiempo para la cuestión patrimonial. Yo decía por ahí, hace poco me enteré, no sé, caja de ingenieros de la provincia que tiene 6,8 tiene el arte de curar, 7 puntos no sé cuántos tiene la caja de ingenieros de la provincia. Como todos sabemos, los jubilados de la caja de ingenieros ganan muy bien. Por ejemplo, habían decidido, no sé cómo, no sé si serán asambleas tan buenas como la que tenemos en el proyecto, por ejemplo, tienen 3 estaciones de servicio. Y lo de la asamblea, que me acuerdo que sí lo leí, que si un gasto es más de 50 jubilaciones, se decide por asamblea. Si un gasto es más de 10 jubilaciones, tiene que haber concurso de ofertas. Jamás escuché eso en el arte curar. Sí, es válido, puede ser. Igual. Perdón, porque después sí, no sé si me reclaman que no lo acerqué. Sí, perdón. Puede ser. Yo quería decir 2 cosas. Primero, que si se va a hacer un proyecto, a mí me gustaría tener todos los estudios hechos firmados por sus técnicos en cada punto. Porque si no, estamos conjeturando. Y en un mundo tan incierto como el que estamos viviendo, pensar en después vamos a negociar, después vamos a ver, seguro que van a querer esto, seguro que vamos a conseguir lo otro, no me parece, y no porque esté a favor de la caja de arte curar. De hecho, en mi caso, yo no lo utilizo, he ido a muchas reuniones para eso. No lo utilizo porque tengo otra, pero bueno, tengo la pago porque es ley y porque cuando estuve operada fue la única que a mí me pagó el procesante, por ejemplo. La prepaga no. Entonces, lo otro que quiero comentar es que yo tengo psicólogas amigas y familiares, hermanas, primas, en Mar del Plata y en Bahía Blanca. La experiencia que ellos tienen de la caja propia es muy mala. Son números concretos los que yo tengo. Ellos pagan poco
pero la jubilación es muy parecida a lo que hoy sería un autónomo. En los 2 últimos años pueden aumentar un poco el pago, y es un poco, pero me dijo, es apenas superior. Y con lo que tenemos que pagar para una prepaga, es más o menos lo mismo que estás pagando vos. Me dicen, cuidar el espacio, esto, porque nosotros estamos mal. Me lo dice mi hermana y mi prima de Mar del Plata y mis amigas de Bahía Blanca. Y estoy hablando de muchísima gente con distintas situaciones. Bueno, eso es nada más. Agradezco que sea. Tomo el aporte y sumo al aporte lo que nos transmitía una colega en Esperanza, que es de Buenos Aires, estuvo viviendo en Buenos Aires y ahora está en Esperanza, pero colegas de ella están en Buenos Aires, nos decía que su experiencia era el contrario, muy beneficiosa, que tenía muchos beneficios. Averiguemos los números y veamos. Con respecto a lo de los estudios, repito, podemos, de todos modos, insisto en esto, tenemos que llegar al plebiscito para poder seguir avanzando. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Verdad? ¿Seguir en el arte de durar? No, la propuesta es tener los estudios antes Bien. de tener el proyecto ya. Perdón, hicimos todo, bueno, no es que se acordaron tarde, lo propusieron y después lo negaron. Entonces, hoy estamos en esta situación por decisiones del directorio. Pero el plebiscito daría lugar a hacer los cálculos. Por supuesto, y la disponibilidad siempre estuvo, y el plebiscito nos va a servir a todos. El punto que el plebiscito, digamos, y bueno, perdón, dale a ella. Perdón. Les quería comentar también, vamos a dar lugar a una pregunta más que la compañera hace tiempo que está esperando, y después damos por finalizado este encuentro, abiertos a la posibilidad de que propongan otros, como nosotros lo hemos propuesto también en otras oportunidades, y no hubo recepción, no hubo eco. Entonces, hoy damos lugar a una pregunta más, y los esperamos cuando quieran a que nos vuelvan a convocar, que nos convoquen o venimos nosotros si quieren. Que nos convoquen, porque nosotros esto lo realizamos, venimos, la idea es que se aclaren las dudas, las ideas y sobre distintos puntos. Bien, mi nombre es Andrea Santi, yo soy una de las psicólogas que fueron vinculadas en el Facebook de ustedes. Parece menor, parece un detalle, parece una pavada, pero no lo es. Jamás pasé con una situación así. ¿Qué vías van a instalar ustedes para que nosotros podamos seguir debatiendo? La próxima levantamos, querida, nos extrañaba, ya están de vuelta, ya les levantamos. Ahora no van a hacer una culpa, es terrible lo que hicieron, censura. De hecho, los colegas, Andrea, y no faltamos de respeto a nadie, pedíamos documentación, pedíamos respuestas, pedíamos información, nada más que eso. Y acá está, y nosotros también estamos acá, queremos preguntar, queremos que nos dejen decir lo que pensamos. Son nuestros aportes, pagamos un montón de años, nos cuesta un montón pagar. Por supuesto que hay cosas por mejorar, pero ustedes están pensando en los deudores y están queriendo cambiar nuestros aportes para levantar las deudas, y eso no es correcto. Bueno, tampoco es correcto. Estamos pensando en todos los colegas, Andrea. Por eso, piensen en todo. A ver, el objetivo tenemos derecho a hablar. Nosotros somos psicólogos independientes, autoconvocados. No somos el directorio de la segunda. Nos hemos reunido para esto, porque queremos que se defiendan nuestros derechos. Nada más. Por favor, estamos en una crisis institucional en el colegio terrible. Esto preocupa. Es una crisis institucional. Excede el plebiscito. Y ustedes también son responsables. A ver, nosotros, por favor, vamos a ver, justamente lo que queríamos evitar en el Facebook es esto que está pasando ahora, porque lo que nos interesa es que democráticamente podamos evitar, ¿por qué evitar el enfrentamiento? Porque si esto lo hacemos todos. Si es no censura y enfrentamiento. Pero también se censuró colegas de nuestra posición, porque se elevó el nivel a un nivel de agresión que no nos interesa que tengamos como colegas. Nos volvimos
Por eso mismo digo, también En la segunda tenemos problemas, entonces, bueno, que ustedes también intervengan, colaboren, porque en realidad estamos siendo autorizados. Nunca fuimos convocados a nada. Esto lo organizamos y lo armamos nosotros. Estamos acá porque lo armamos. Bueno, lo que esperamos. Nunca nadie nos invitó a Los ninguna mesa de autoconvocados, debate. porque ustedes verán el colegio. Bueno, como están diciendo acá desde la segunda circunscripción, no aportan la base de datos para que nosotros podamos invitarlos, pero sí pareciera ser que hay un grupo de autoconvocados que tiene intenciones. Bueno, los esperamos, hagan unas propuestas, vayan a Santa Fe, invítennos a venir, no hay problema. Ya hicimos una, la de los estudios actuariales, esa fue concreta. Para poder acceder. Y porque es lo que, a ver, la decisión política está tomada de acuerdo a todo lo que le estuvimos transmitiendo. Damos el paso con el sí y hacemos el cálculo actuarial de ser necesario. Pero no quisieron. Como ustedes dicen, algunas cosas se están esperando ahora. Bueno, tal vez son preguntas para la segunda y no para nosotros. Perdón, Gabriel, ¿y lo hicimos? ¿Por qué me parece que no estás manejando? Son preguntas para la segunda. Son preguntas para la segunda que nosotros tampoco tenemos. Pero la primera está dispuesta. ¿Cómo llegamos a un plebiscito donde está esta cuestión institucional? Me parece que gravísimo. La primera y la segunda, y el 7 de julio toda la provincia, todos los colegas tenemos que definir. Tenemos que definir esto que no implica que automáticamente tengamos la ley. Tenemos que definir esto. Y justamente llegamos al plebiscito porque no hubo acuerdo, colegas. Por eso queremos saber qué piensa toda la provincia. Queremos saber qué piensa toda la provincia, no solo un sector. Bueno, les agradecemos la participación, les agradecemos a los colegas que tuvieron la iniciativa de venir y filmar, queremos la filmación y la idea es que sigamos trabajando juntos. La pelea y los malos tratos no nos convocan a ningún lugar en común.